Roberto tenía 62 años, cuando finalmente entendió la diferencia entre belleza y valor. Pero ese entendimiento llegó demasiado tarde, sentado en la sala de espera de un hospital, solo, mientras la mujer que había abandonado 15 años atrás luchaba por su vida en una cama a pocos metros de distancia. Y lo peor de todo era que ella había pedido específicamente que no lo dejaran entrar a verla. La historia de Roberto comenzó como la de muchos hombres de su generación. Se había casado joven, a los 25 años, con Marcela, una mujer de belleza sencilla pero de corazón inmenso. Tuvieron 2 hijos, construyeron una vida juntos y durante 25 años Roberto pensó que era feliz. No era una felicidad explosiva, no era la pasión de las películas, pero era estable, era real, era suficiente. O al menos eso creía hasta que conoció a Valeria. Tenía 47 años cuando ella entró a trabajar en su empresa. Valeria tenía 28, casi 20 años menor que él. Era exactamente lo que los hombres de su edad llamaban deslumbrante. Cabello largo y brillante, piel perfecta, cuerpo que desafiaba la gravedad, risa que sonaba como música. Roberto no fue el único en notarla. Todos los hombres de la oficina la notaron, pero por alguna razón que él nunca llegó a comprender del todo, fue a él a quien ella eligió. Al principio fueron solo conversaciones, café en la sala de descanso, almuerzos que se extendían más de lo necesario, mensajes de texto que empezaban siendo sobre trabajo y terminaban siendo sobre todo menos trabajo. Roberto se sentía rejuvenecido. Cuando Valeria lo miraba, no veía a un hombre de mediana edad con algunas canas y algunos kilos de más. Veía a alguien interesante, exitoso, maduro en el buen sentido de la palabra. Marcela notó el cambio antes de que él se diera cuenta de que había un cambio que notar. Una noche, mientras lavaban los platos juntos después de la cena, ella le preguntó con esa voz suave que usaba cuando estaba preocupada: ¿Estás bien? Te siento distante últimamente. Roberto le aseguró que todo estaba bien, solo estrés del trabajo, proyectos importantes. Ella le creyó porque en 25 años de matrimonio, él nunca le había dado razones para no creerle. La primera vez que Roberto besó a Valeria fue en el estacionamiento de la empresa, después de una reunión que se había extendido hasta tarde. Ella se acercó a despedirse, se puso de puntillas y lo besó. Fue breve, apenas un roce de labios, pero Roberto sintió como si una corriente eléctrica recorriera todo su cuerpo. Era una sensación que no recordaba haber experimentado en años, quizás décadas. Esa noche llegó a casa y Marcela estaba dormida en el sofá, con un libro abierto sobre su pecho. Había esperado despierta por él, como hacía siempre, pero el cansancio la había vencido. Roberto la miró y sintió una punzada de culpa, pero luego recordó el beso, la sensación de ser deseado, de ser joven otra vez, y la culpa se desvaneció como humo. Los meses siguientes fueron un torbellino. Roberto y Valeria se veían a escondidas, hoteles de paso, tardes en el departamento de ella cuando supuestamente él estaba en reuniones de negocios. Cada encuentro era intenso, apasionado, diferente de todo lo que Roberto había conocido. Valeria le decía que nunca había conocido a un hombre como él, que los jóvenes de su edad eran inmaduros, superficiales, que él era diferente, especial. Y Roberto, por primera vez en 25 años, se sentía especial. En casa, la distancia con Marcela crecía, ya no hablaban como antes. Él llegaba tarde, salía temprano, pasaba los fines de semana revisando correos del trabajo que no necesitaban ser revisados. Sus hijos, ya adultos, lo notaban. Su hijo mayor, Andrés, le preguntó una vez si todo estaba bien con mamá. Roberto le dijo que sí, que solo estaban pasando por una fase difícil. Lo que no dijo era que esa fase difícil tenía nombre, apellido y 28 años. La decisión de dejar a Marcela no fue repentina, fue gradual, como agua que erosiona una roca. Primero fueron los pensamientos. ¿Y sí? ¿Qué pasaría si? Luego fueron las comparaciones. Valeria era joven, emocionante, lo hacía sentir vivo. Marcela era predecible, cómoda,
parte de una rutina que de repente le parecía sofocante. Una tarde, Valeria le dijo que lo amaba, que quería estar con él de verdad, no solo en encuentros secretos, que si él la amaba, debía demostrarlo, que ella no podía seguir siendo la otra, que merecía ser la única. Roberto estuvo despierto toda esa noche, mirando el techo mientras Marcela dormía a su lado. A la mañana siguiente, tomó la decisión que cambiaría todo. Le pidió el divorcio a Marcela un martes por la tarde. Ella estaba preparando la cena, como hacía todos los días. Roberto entró a la cocina, le pidió que se sentara y le dijo que quería separarse. Así, sin preámbulos, sin preparación, como quien anuncia que va a llegar tarde a cenar. Marcela lo miró en silencio durante lo que pareció una eternidad. Sus ojos, esos ojos que lo habían mirado con amor durante 25 años, se llenaron de lágrimas. Pero no lloró, no gritó, solo preguntó, ¿hay alguien más? Roberto mintió. Le dijo que no, que solo necesitaba espacio, que había perdido la chispa, que ella merecía a alguien que pudiera amarla como se merecía. Mentiras envueltas en palabras bonitas que solo hacían todo más doloroso. Marcela no creyó ninguna de esas mentiras, pero tampoco lo confrontó. Solo dijo, si es lo que quieres, no voy a detenerte. Pero quiero que sepas algo, Roberto. Cuando te canses de lo que sea que estés buscando, cuando te des cuenta de que lo que tenías aquí era real, va a ser demasiado tarde, porque yo no voy a estar esperando. Roberto se mudó 2 semanas después. Los hijos dejaron de hablarle. Andrés le dijo que lo había decepcionado. Su hija Laura lloró y le preguntó cómo podía hacerle esto a mamá después de todo lo que ella había dado por la familia. Pero Roberto estaba convencido de que estaban siendo dramáticos, que con el tiempo lo entenderían, que todos merecían ser felices. La vida con Valeria al principio fue todo lo que Roberto había imaginado. Se mudaron juntos a un apartamento moderno en el centro de la ciudad. Salían a restaurantes, viajaban, tenían sexo con la frecuencia y la intensidad que Roberto pensaba que había perdido para siempre. Valeria lo presentaba a sus amigos, y aunque él era claramente el mayor del grupo, se sentía aceptado. Se sentía joven, pero los cuentos de hadas, incluso los que construimos en la mediana edad, tienen una forma de desmoronarse cuando los enfrentamos con la realidad. El primer indicio llegó 6 meses después de mudarse juntos. Roberto había planeado una cena romántica en casa. Pasó la tarde cocinando el platillo favorito de Valeria. Cuando ella llegó, apenas miró la comida. Estaba molesta porque él no había sacado la basura esa mañana, y el apartamento olía mal. La cena romántica terminó en una discusión sobre responsabilidades domésticas. Pequeñas grietas comenzaron a aparecer. Valeria se quejaba de que Roberto era anticuado, que no entendía las referencias culturales de su generación, que sus amigos pensaban que él era aburrido. Él, por su parte, empezaba a notar cosas que antes ignoraba. El temperamento de Valeria, sus cambios de humor, su tendencia a gastar dinero en cosas que él consideraba innecesarias, su obsesión con las redes sociales y la validación externa. Pero lo que realmente cambió todo fue el tiempo. 3 años después de dejar a Marcela, Roberto tenía 50 años. Valeria tenía 31. Ella seguía siendo hermosa. Sí, pero Roberto comenzó a notar algo que antes no había visto. La belleza de Valeria era de un tipo específico. Era la belleza que requería mantenimiento constante, gimnasio todos los días, tratamientos faciales, extensiones de cabello, uñas perfectas, ropa cara. Y con cada año que pasaba, el mantenimiento se volvía más elaborado, más costoso, más necesario. No era que Valeria se estuviera poniendo fea, era que Roberto empezó a ver más allá de la superficie, y lo que vio era una mujer que había construido su identidad entera alrededor de su apariencia física. Una mujer que entraba en pánico ante cada pequeña arruga, cada gramo de más. Una mujer cuyo mayor miedo era volverse invisible. Y entonces Roberto comenzó a hacer algo que no había hecho en años: pensar en Marcela. Pensaba en cómo ella envejecía con gracia, en cómo nunca había sido vanidosa.
en cómo su valor no estaba atado a su apariencia. Pensaba en las cenas que solían compartir, en las conversaciones sobre todo y nada. Pensaba en cómo ella conocía sus gustos, sus manías, sus silencios. Pensaba en cómo, después de un día difícil, ella sabía exactamente qué decir o cuándo no decir nada. Pensaba en el valor que no supo ver hasta que lo perdió. Una noche, 5 años después de haberse ido, Roberto se encontró con Andrés en un restaurante. Fue casualidad, o quizás destino. Andrés estaba cenando con su esposa. Roberto estaba solo, porque Valeria había salido con sus amigas. Su hijo lo vio, dudó y finalmente se acercó. La conversación fue tensa al principio, pero después de un par de copas de vino, Andrés le preguntó, ¿eres feliz, papá? Roberto quiso decir que sí. Abrió la boca para decirlo, pero las palabras no salieron, porque la verdad era que no lo era, no de la manera que había sido feliz con Marcela, no con esa felicidad tranquila, estable, que no necesitaba fuegos artificiales para ser real. ¿Cómo está tu madre?, preguntó Roberto en su lugar. Andrés lo miró con una mezcla de tristeza y algo que podría haber sido compasión. Está bien, mejor de lo que estaba, tiene una vida, amigos, toma clases de pintura, sale, sonríe de nuevo. Roberto sintió una punzada de algo que no podía identificar. ¿Celos? ¿Arrepentimiento? ¿Alivio? Quizás todo eso junto. ¿Está viendo a alguien? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Andrés vaciló. Hay alguien, un viudo que conoció en las clases de pintura. Es bueno con ella, la trata con respeto, la hace reír. Roberto asintió, sintiendo como si algo pesado se instalara en su pecho. Me alegro por ella. No, no te alegras, dijo Andrés con una franqueza brutal. Pero deberías, porque ella merece ser feliz después de lo que le hiciste. Esa noche, Roberto llegó a casa y encontró a Valeria en el sofá, revisando su teléfono. Le preguntó sobre su día. Ella respondió con monosílabos, sin levantar la vista de la pantalla. Roberto se sentó a su lado, sintiéndose más solo de lo que se había sentido en años. Los siguientes 5 años fueron un lento descenso. La relación con Valeria se volvió cada vez más transaccional. Ella lo necesitaba por estabilidad financiera. Él la necesitaba para no admitir que había cometido el error más grande de su vida. Dejaron de tener conversaciones significativas. El sexo se volvió poco frecuente y mecánico. Vivían juntos pero separados, como dos extraños compartiendo un espacio. Valeria cumplió 36. Roberto cumplió 55. Ella comenzó a hablar sobre tener hijos. Quería un bebé. Roberto, que ya había criado 2 hijos y ahora tenía un nieto, no quería empezar de nuevo. Esa diferencia de planes de vida que antes ignoraban, ahora era un abismo entre ellos. Las peleas se volvieron más frecuentes, más amargas. Valeria le gritaba que él era viejo, que no la entendía, que la había atrapado en una relación sin futuro. Roberto le respondía que ella era superficial, inmadura, que solo se preocupaba por cosas materiales. Decían cosas hirientes, cosas que no se podían retirar. Y en medio de todo ese caos, Roberto recibió la llamada de Laura. «Papá, es mamá. Tuvo un accidente. Está en el hospital». El mundo de Roberto se detuvo. Condujo hasta el hospital con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. En el camino, su mente fue invadida por recuerdos. Marcela riendo en su boda. Marcela embarazada, radiante. Marcela quedándose despierta toda la noche cuando los niños estaban enfermos. Marcela, siempre ahí, siempre constante, siempre dando sin esperar nada a cambio. Marcela, a quien él había desechado como si fuera reemplazable. Cuando llegó al hospital, sus hijos estaban ahí. También el hombre del que Andrés había hablado. Eduardo se presentó. Era alto, de cabello completamente blanco, con ojos amables y una mano firme cuando estrechó la de Roberto. Era el tipo de hombre que irradiaba decencia, el tipo de hombre que Roberto solía ser antes de dejar que su ego lo cegara. «¿Cómo está?», preguntó Roberto a Laura. «Estable, pero pidió que no te dejáramos entrar a verla». Las palabras fueron como un puñal. Roberto intentó insistir, pero Andrés lo detuvo. «Respeta sus deseos, papá. Por una vez en tu vida, respeta lo que ella quiere».
Roberto se sentó en esa sala de espera, rodeado de su familia, pero completamente solo. Eduardo se sentó junto a sus hijos, consolándolos, siendo el apoyo que Roberto debería haber sido. Y Roberto se dio cuenta, con una claridad dolorosa, de lo que había perdido. No había perdido a una mujer hermosa, había perdido a una compañera, a alguien que lo conocía mejor que nadie, a alguien que lo había amado no por cómo lucía o cuánto ganaba, sino por quién era. Había perdido 25 años de historia compartida, de recuerdos construidos juntos, de un amor que no necesitaba ser emocionante para ser profundo. Había cambiado todo eso por belleza que se desvanece, por pasión que se consume, por una ilusión de juventud que nunca fue real. Valeria lo llamó 3 veces esa noche. Roberto no contestó. Ella le mandó mensajes preguntando dónde estaba, por qué no llegaba a casa, si se había olvidado de que habían planeado salir a cenar. Roberto miró esos mensajes y se dio cuenta de algo. Valeria no preguntaba cómo estaba él, no preguntaba si necesitaba algo, solo preguntaba por sus propios planes, sus propias necesidades. Marcela jamás habría hecho eso. Marcela habría sabido, sin que él dijera una palabra, que algo andaba mal. Habría estado ahí, en silencio si era necesario, solo acompañándolo. Eso era amor, no la pasión explosiva de los primeros meses con Valeria, no los fuegos artificiales, no la adrenalina de lo prohibido, sino la presencia constante, la comprensión profunda, el cuidado silencioso que se construye a lo largo de décadas. A las 2 de la mañana, Eduardo se acercó a Roberto. Los doctores dicen que está fuera de peligro. Va a estar bien. Roberto asintió, sintiendo un alivio tan profundo que casi lo hizo llorar. Gracias por cuidarla, por estar ahí cuando yo no estuve. Eduardo lo miró con esos ojos amables. Marcela es una mujer extraordinaria. Cualquiera con ojos para verlo sabría. Una lástima que tú te diste cuenta demasiado tarde. No fueron palabras crueles, solo honestas, y por eso dolieron más. Roberto se fue del hospital cuando el sol comenzaba a salir. Condujo sin rumbo por un tiempo, procesando todo. Cuando finalmente llegó al apartamento que compartía con Valeria, ella estaba despierta, furiosa. ¿Dónde demonios estabas? Te llamé 1000 veces. Roberto la miró, realmente la miró, quizás por primera vez en años. Vio a una mujer que había envejecido, como todos envejecen. Las líneas alrededor de sus ojos que ella intentaba esconder con maquillaje, las primeras canas que teñía religiosamente, los tratamientos cada vez más desesperados para mantener una juventud que inevitablemente se escapaba. Y se dio cuenta de que Valeria tenía tanto miedo de envejecer porque sabía que su valor, a sus propios ojos y a los ojos del mundo, estaba atado a su apariencia. Marcela nunca tuvo ese miedo, porque su valor estaba en su carácter, en su bondad, en su fortaleza. Cosas que no se desvanecen con los años, cosas que, de hecho, crecen con el tiempo. Estaba en el hospital, dijo Roberto con voz cansada. Mi ex esposa tuvo un accidente. Oye, y por eso no contestaste mis llamadas. Roberto, teníamos planes. ¿Sabes qué vergüenza pasé cuando mis amigas preguntaron por qué cancelé? En ese momento, Roberto entendió completamente la diferencia entre la mujer que había dejado y la mujer con la que había decidido quedarse. Una preguntaba por su bienestar, la otra preguntaba por sus planes sociales. Creo que esto no está funcionando, Valeria. Ella parpadeó, sorprendida. ¿Qué? ¿Ahora? ¿Después de todo lo que dejaste por mí? Quizás por eso, dijo Roberto. Porque dejé todo por ti y me estoy dando cuenta de que no valió la pena. La ruptura con Valeria fue amarga y complicada. Ella le gritó que había desperdiciado sus mejores años con él, que había rechazado a hombres jóvenes por estar con un viejo. Roberto no discutió, porque parte de lo que ella decía era verdad, pero la verdad más grande era que ambos habían estado en esa relación por razones equivocadas. Ella por seguridad, él por ego. Roberto se mudó a un apartamento pequeño, no intentó contactar a Marcela, sabía que no tenía derecho. En su lugar, se enfocó en reconstruir las relaciones con sus hijos. Fue un proceso lento,
Hubo muchas conversaciones difíciles, muchas disculpas que nunca serían suficientes, pero gradualmente Andrés y Laura comenzaron a dejarlo entrar de nuevo en sus vidas. Un año después del accidente de Marcela, Roberto la vio por casualidad en un parque. Estaba sentada en una banca leyendo un libro. Eduardo estaba a su lado y se reían de algo. Marcela se veía diferente. No más joven, sino más ligera, como si se hubiera quitado un peso de encima. Roberto no se acercó, solo observó desde lejos y se dio cuenta de que ella estaba bien, mejor que bien, estaba feliz. Había encontrado lo que merecía, alguien que la valorara, que la cuidara, que la hiciera reír. Y Roberto, a sus 62 años, finalmente aprendió la lección más dolorosa de su vida. La belleza se desvanece, la pasión se enfría, la juventud es temporal, pero el valor real, el que se construye en el carácter, en la lealtad, en el amor constante, ese permanece. Había pasado 15 años persiguiendo una ilusión de lo que pensaba que era la felicidad, y en el proceso había desechado la única felicidad real que había conocido. Marcela le había dicho que cuando se diera cuenta de su error sería demasiado tarde, y tenía razón, porque el amor verdadero no es algo que puedes recuperar una vez que lo destruyes, no es algo que espera mientras juegas con ilusiones, es algo que cuidas todos los días, que valoras mientras lo tienes. Roberto aprendió eso, pero lo aprendió demasiado tarde. Si esta historia te hizo reflexionar sobre el verdadero valor del amor, déjame en los comentarios desde qué país nos estás escuchando. Y si alguna vez has aprendido una lección difícil sobre las relaciones, comparte tu experiencia. A veces, nuestros errores pueden ayudar a otros a no cometerlos. No olvides suscribirte al canal para más historias que nos recuerdan lo que realmente importa en la vida.